Amigos, hoy les presento una información estremecedora que ha conmovido a miles de personas alrededor del planeta. Don Francisco, la leyenda de la televisión, ha atravesado uno de los episodios más duros de su existencia, y lo que ocurrió en las últimas horas es simplemente asombroso. ¿Qué sucedió realmente dentro del centro médico? ¿Cómo reaccionaron sus seres queridos? Te revelaré todos los pormenores en este vídeo. Antes de proseguir, asegúrate de suscribirte, dar like y activar la campanita para no perderte ninguna actualización de este relato en evolución. Además, quiero conocer tu punto de vista, así que déjame tu comentario abajo. Quédate hasta el final porque lo que desvelaremos te dejará sin palabras. Comenzamos. El reloj marcaba las 2:45 de la madrugada cuando una llamada de emergencia rompió la calma en el hospital más prestigioso de Santiago de Chile. Al otro extremo de la línea, la voz de un pariente sonaba angustiada. Es don Francisco. Está muy mal, necesitamos auxilio inmediato. En cuestión de instantes, una ambulancia partió a toda velocidad hacia la residencia del célebre conductor. Los paramédicos arribaron rápidamente, pero lo que hallaron fue alarmante. Don Francisco, quien siempre había sido un hombre fuerte y resiliente, permanecía en su habitación con dificultad para respirar y un intenso dolor en el pecho. Su rostro evidenciaba un agotamiento extremo, y cada intento de hablar parecía costarle demasiado esfuerzo. El equipo médico no desperdició ni un segundo. Lo estabilizaron en el sitio y, con sumo cuidado, lo subieron a la ambulancia. El sonido de la sirena rompió el silencio de la madrugada mientras el vehículo avanzaba velozmente por las calles desiertas. Dentro de la unidad, la situación se volvía cada vez más crítica. La presión está descendiendo, alertó uno de los paramédicos. Intentaron mantenerlo consciente a través del diálogo, pero sus respuestas eran tenues, casi inaudibles. En ese instante, la prioridad era llegar al hospital antes de que el cuadro se agravara aún más. A las 3:15 de la madrugada, la ambulancia arribó a la entrada de emergencias del centro médico. Doctores y enfermeros ya aguardaban listos para recibirlo, pues la noticia de su traslado había puesto en alerta a todo el personal. Se trataba de don Francisco. No podían permitirse errores. Mientras lo trasladaban en camilla hacia la unidad de cuidados intensivos, su familia llegó apresurada y visiblemente angustiada. Su esposa, cubierta con un abrigo sobre su pijama, no podía ocultar su desesperación. Su hija intentaba reconfortarla, pero las lágrimas en su rostro reflejaban el temor que la invadía. Nos dijeron que está en estado crítico, ¿qué está pasando?, preguntó con voz temblorosa. Uno de los médicos intentó calmarlas. Lo estamos estabilizando, pero la condición es delicada. Necesitamos realizar estudios de inmediato. Entretanto, los medios de comunicación aún no se habían enterado de lo sucedido, pero dentro del hospital, la tensión era palpable. Cada segundo contaba y el equipo de especialistas trabajaba sin descanso. Al amanecer, la información comenzó a filtrarse. Alguien dentro del hospital había enviado un mensaje a la prensa, y en cuestión de minutos, las redes sociales estallaron con especulaciones. Urgente, don Francisco hospitalizado de emergencia en estado grave. Las imágenes de reporteros llegando al hospital no tardaron en circular. Cámaras y micrófonos se dirigían a cada persona que entraba o salía del establecimiento, en busca de respuestas. El hermetismo de la familia solo incrementaba la incertidumbre. No hubo comunicados oficiales ni declaraciones. Solo el silencio y la angustia de sus seres queridos, quienes evitaban a toda costa hablar con la prensa. En redes, la preocupación se hizo evidente. Miles de mensajes de apoyo comenzaron a inundar las plataformas digitales. Artistas, periodistas y admiradores de todas partes del mundo expresaban su inquietud con un solo mensaje. ¡Fuerza don Francisco! Pero mientras el mundo especulaba, dentro del hospital, los médicos luchaban por estabilizarlo. Las próximas horas serían decisivas. ¿Podría don Francisco superar esta crisis? ¿O estábamos siendo testigos de los últimos momentos de una leyenda? La respuesta, aún incierta, mantenía a todos en vilo.
El amanecer trajo consigo una atmósfera tensa y silenciosa en las inmediaciones del hospital. La noticia sobre el estado crítico de don Francisco se había propagado con fuerza en los medios de comunicación, y una multitud de reporteros, camarógrafos y seguidores preocupados se congregaba en la entrada, esperando cualquier tipo de novedad. No obstante, en el interior del hospital, la realidad era aún más inquietante. Los parientes del legendario presentador se mantenían en un área privada, alejados de la prensa, sumidos en un profundo estado de ansiedad. Había demasiadas interrogantes y muy pocas certezas. Médicos entraban y salían de la sala donde don Francisco permanecía internado, pero ninguno proporcionaba detalles a la familia que aguardaba con desesperación una noticia alentadora. Su esposa, con el rostro desencajado, permanecía en silencio, sosteniendo entre sus manos un rosario que apretaba con fuerza. Los minutos se convirtieron en horas, y la incertidumbre se hacía insoportable. Cada vez que un médico se aproximaba, la tensión aumentaba. En uno de esos instantes, un especialista se detuvo frente a los familiares con una expresión grave. Nadie se atrevía a pronunciar palabra, pero el silencio se rompió cuando la hija de don Francisco, con la voz quebrada, preguntó: «Doctor, ¿cómo está mi papá? ¿Va a recuperarse?». El médico suspiró antes de responder: «Estamos haciendo todo lo posible, pero su estado es sumamente delicado. Han surgido complicaciones que intentamos controlar. Queremos que estén preparados para cualquier escenario». Las palabras fueron como una puñalada en el alma de los presentes. El mensaje era claro, aunque envuelto en términos médicos, la situación era crítica y el pronóstico no era alentador. Su esposa cerró los ojos, intentando contener las lágrimas, pero fue en vano. Sus manos temblaban y su respiración se volvía errática. Mientras tanto, en el exterior del hospital, las conjeturas se multiplicaban. Algunos reporteros aseguraban haber obtenido información de fuentes internas que indicaban que don Francisco había sido ingresado con síntomas alarmantes, posiblemente vinculados a problemas cardíacos o una severa afección respiratoria. Otros sostenían que había sufrido un colapso inesperado en su hogar y que los doctores estaban luchando por mantenerlo estable. La ausencia de un informe médico oficial solo avivaba el fuego de la incertidumbre. Las redes sociales ardían con mensajes de apoyo. Figuras del entretenimiento comenzaron a manifestarse, recordando la inmensa trayectoria de don Francisco y el impacto imborrable que había dejado en la televisión. La etiqueta almohadilla Fuerza Don Francisco se convirtió en tendencia mundial en cuestión de minutos, con miles de personas compartiendo fotografías, recuerdos y palabras de esperanza. Sin embargo, la inquietud creció cuando se filtró una noticia inesperada. Algunos allegados al conductor ya habían llegado al hospital, entre ellos figuras que no solían visitarlo con frecuencia. La presencia de viejos amigos y colegas generó especulaciones inquietantes. ¿Acaso la familia se estaba preparando para despedirse? ¿Había recibido una visita especial de alguien cercano para un último adiós? Nadie quería verbalizarlo, pero la sensación de inevitabilidad flotaba en el ambiente. De pronto, un movimiento inusual dentro del hospital captó la atención de los periodistas apostados en la entrada. Un grupo de doctores se dirigía apresuradamente hacia la sala donde se encontraba don Francisco. Algo estaba ocurriendo. La presión en el aire se volvía insoportable. Un reportero logró capturar imágenes de los médicos avanzando con rostros serios, seguidos de cerca por miembros de la familia. Los minutos transcurrían y no llegaban noticias. La tensión crecía hasta que, de repente, un enfermero salió apresurado de la habitación y conversó con otro doctor. Su expresión era difícil de interpretar, pero algo era seguro: la situación había dado un giro inesperado. En ese momento, la única pregunta que flotaba en el aire era: ¿qué estaba ocurriendo dentro de esa habitación? Dentro del hospital, la atmósfera era densa. El sonido de los monitores cardíacos inundaba la estancia donde don Francisco permanecía bajo estricta observación. Cada minuto que pasaba se sentía eterno para su familia, que apenas se movía de su lado, esperando cualquier indicio de mejoría. Pero el panorama era incierto.
Su respiración era inestable, y los médicos continuaban monitoreando su evolución con extrema precaución. Afuera, la multitud de reporteros y seguidores aumentaba sin cesar. Las plataformas digitales se llenaban de mensajes de apoyo, y el mundo entero permanecía pendiente de su estado de salud. La especulación era inevitable. Algunos medios aseguraban que don Francisco había perdido la conciencia por varios minutos, mientras que otros afirmaban que los doctores estaban preparándose para una posible intervención de emergencia. La falta de información oficial solo intensificaba el desconcierto. En un intento por calmar la oleada de rumores, uno de los médicos salió al pasillo, donde lo aguardaban algunos familiares. Con un semblante que reflejaba agotamiento, inhaló profundamente antes de hablar. Su estado continúa siendo crítico, pero estable. Esto significa que está resistiendo, aunque su organismo está sumamente debilitado. La noticia trajo un leve alivio para su esposa e hija, pero no bastó para disipar el miedo. Sabían que la batalla aún no había terminado y que cada hora era crucial. Dentro de la habitación, don Francisco abrió los ojos con dificultad. A su lado, su hija sintió el leve movimiento de su mano y se apresuró a sostenerla. «Papá, estamos contigo. No te preocupes por nada, solo descansa». Sus labios intentaron articular palabras, pero su voz era apenas un murmullo. Intentaba decir algo, pero el esfuerzo era demasiado grande. Los doctores advirtieron que, aunque tenía momentos de lucidez, su energía era limitada. Su cuerpo estaba agotado tras décadas de trabajo, viajes y una carrera incansable dedicada a millones de espectadores. Afuera, los rumores tomaban otro giro. Algunos aseguraban que don Francisco había solicitado ver a su equipo de producción y a algunos amigos cercanos. Este dato encendió las alarmas. Muchos interpretaron el gesto como una despedida. Era consciente de que su estado era más grave de lo que se decía. Los medios hicieron eco de la noticia y en minutos el rumor se propagó como pólvora. Don Francisco se despide de sus amigos y colaboradores más cercanos, titularon algunos portales. Otros afirmaban que su familia ya estaba tomando decisiones difíciles sobre su tratamiento. La presión mediática alcanzó tal punto que un portavoz de la familia salió a dar declaraciones. Sin embargo, su mensaje no fue tranquilizador. Solicitamos respeto y privacidad en este momento tan complicado. La familia está centrada en acompañar a don Francisco y seguir las indicaciones médicas. Apreciamos todas las muestras de cariño. El comunicado solo reforzó la incertidumbre. ¿Por qué no brindaban detalles más claros? ¿Por qué no desmentían los rumores de que se trataba de sus últimos momentos? Dentro de la habitación, don Francisco intentó hablar nuevamente. Esta vez, su hija se inclinó más cerca y pudo escuchar con claridad sus palabras. La gente está afuera. Sí, papá, todos están pendientes de ti. Te envían muchos mensajes de apoyo. El conductor cerró los ojos por un instante y esbozó una tenue sonrisa. Sabía que su público siempre había estado con él, y ahora, en el instante más difícil de su vida, no era la excepción. Pero entonces, una alarma en los monitores hizo que los médicos entraran de inmediato en acción. Algo estaba ocurriendo, y la situación se tornó aún más tensa. El sonido agudo de la alarma médica rompió el frágil silencio de la habitación. En cuestión de segundos, un equipo de especialistas ingresó apresuradamente, rodeando la cama de don Francisco. Su familia retrocedió con el corazón en un puño mientras los doctores trabajaban con rapidez, intercambiando términos médicos entre sí. Presión cayendo, anunció una de las enfermeras con urgencia. Preparen la medicación, ordenó el cardiólogo mientras monitoreaba las constantes vitales. La respiración de don Francisco se volvió errática. Sus párpados temblaron levemente antes de cerrarse por completo. Su esposa, incapaz de soportar la escena, se cubrió el rostro con ambas manos, ahogando un sollozo. Su hija, en cambio, permaneció inmóvil, aferrándose a una mínima esperanza. Afuera, los reporteros comenzaron a notar el movimiento inusual dentro del hospital. Médicos corriendo, personal de seguridad reforzando la entrada, familiares con rostros desencajados.
Algo estaba ocurriendo, y la tensión se volvió insoportable. Algo pasa adentro, exclamó un periodista, levantando su cámara para captar cualquier indicio. En redes sociales, la etiqueta #Fuerza Don Francisco alcanzó su punto más alto. Cadenas televisivas interrumpieron su programación habitual para dar seguimiento a la noticia. La incertidumbre era total. Dentro de la habitación, el equipo médico hacía lo imposible. Cada segundo contaba. No podemos perderlo. Aumenten la dosis. El sonido de los monitores se volvió intermitente. Un segundo de silencio. Luego, otro. Hasta que, de pronto, el pitido continuo que nadie quería escuchar retumbó en la sala. Lo estamos perdiendo, advirtió uno de los doctores. Sin perder tiempo, iniciaron maniobras de reanimación. 1, 2, 3 compresiones. Cada esfuerzo era vital. En el pasillo, la familia observaba con lágrimas en los ojos. Nadie se atrevía a hablar. Solo esperaban, entre oraciones y súplicas, que ocurriera un milagro. Los segundos se hicieron eternos. Entonces, contra todo pronóstico, una leve fluctuación en los monitores trajo un destello de esperanza. «Tenemos pulso», exclamó el médico jefe. El alivio fue inmediato, pero nadie bajó la guardia. Don Francisco había vuelto, pero seguía en estado crítico. La noticia corrió como pólvora. En la sala de prensa improvisada afuera del hospital, un portavoz salió para dar una actualización. Don Francisco sigue luchando. Su condición sigue siendo delicada, pero estable. Agradecemos el apoyo y las muestras de cariño de todos. El mundo entero respiró con él. Por ahora, el ícono de la televisión aún estaba aquí. Pero la pregunta seguía en el aire, ¿podría recuperarse por completo?